Hola, bueno, mi nombre es Irene Weiss de Badgen, soy bióloga, egresada de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Luego, como quise ser siempre ecóloga y en la época que yo estudié, ecología era solo una materia, no una especialización muy desarrollada en la facultad, me postulé para estudiar en una beca a Estados Unidos en ecología y me especialicé en ecología en la Oregon State University. Posteriormente, bueno, trabajando para la OEA, tuve la suerte de que también me seleccionaran para hacer un posgrado internacional en evaluación de impactos ambientales en la Universidad Nacional Autónoma de México, lo cual me dio un enorme panorama de un montón de cosas que pasan en Latinoamérica, mucho antes de que aquí se hablara en nuestro país de estos temas. La preocupación que a mí todo el tiempo me da vueltas en la cabeza y que utilizo mucho como motivación en mis clases de la universidad de grado y de posgrado es cómo toda la generación de transición que tienen mi edad, yo tengo 60 años, la gente de 40 hacia arriba, hasta la edad de mis padres, 80 y pico, 90 años, no tuvimos en nuestra formación curricular, escolar, nada que tuviera que ver con los temas ambientales. Tal vez algunas cosas de pasada, pero nada bien organizado como hay en este momento. Entonces, estamos viviendo toda una generación de transición que en este momento está tomando decisiones a todo nivel, tanto como ciudadanos, como funcionarios o como profesionales en sus distintas especialidades, que no tuvimos esta formación ambiental en la escuela. Por lo tanto, muchas de las cosas que se intentan hacer a veces es más por intuición o por buena voluntad que por un real conocimiento, salvo que uno provenga de alguna carrera ambiental. Lo que está ocurriendo ahora, afortunadamente, es que hay muchas carreras nuevas que no existían en mi época y carreras de posgrado de la mayoría de las especialidades universitarias de carreras que no tienen en principio que ver con lo ambiental, pero que si no tienen una formación ambiental no tienen un conocimiento necesario y suficiente para su desempeño. Me explico. Yo en este momento estoy dando clase como profesora de grado y de posgrado, tanto en carreras nuevas de grado, como por ejemplo Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que esa carrera de Ingeniería Ambiental como tal no existe todavía en la Universidad de Buenos Aires, sí en algunas universidades del conurbano y bueno, en otras privadas. Y además hay posgrados, por ejemplo, las especializaciones en recursos naturales o en derecho ambiental para abogados, que antes no existían, en economía ecológica para economistas, licenciados en administración o contadores, que antes no existían. Era impensado que alguien que seguía una carrera de estas tradicionales pudiera saber algo de estos temas ambientales. Sin embargo, hoy necesitan saberlo, quizás no sé si para su desempeño profesional, pero sí para su vida personal y familiar. Es muy importante y para, bueno, eventualmente tomar decisiones en caso de necesitarlas, ¿no? En algún puesto, de trabajo. Entonces, todos estos contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de temas ambientales que hoy existen en la escuela de manera transversal, tanto en ciencias naturales, como en ciencias sociales, como en tecnología, como en formación ética y ciudadana, todo se interrelaciona con la educación ambiental, que no es una materia más, es un eje que atraviesa todos los estratos del conocimiento. Y ahora se está dando a nivel universitario y postuniversitario para toda esta generación de transición que mencionaba al principio, que no tuvo la suerte de tener estos contenidos ambientales. También es importante saber que la mayoría de la gente, en mi opinión equivocadamente, piensa que el reciclado es la solución a todos los problemas. Por supuesto que el reciclado es muy importante y que hay que hacerlo, pero resuelve solamente del 7 al 8 o 9% de los problemas dependiendo de los países, y esto está absolutamente comprobado y está publicado. Lo mejor para, resolver los temas de residuos y de todo lo que la cantidad de recursos naturales que se están agotando con la huella ecológica es consumir lo indispensable. No estoy diciendo que la gente no consuma, estoy diciendo que no se hiperconsuma, por más que uno tenga la posibilidad económica de comprarse todo y
realmente eso no está bien, porque lo que se desecha siempre, por más que se le dé una segunda oportunidad, una tercera, una cuarta, siempre en algún momento va a terminar en la basura, si es que realmente no se puede reciclar, como pasa con muchas de las cosas de la vida cotidiana. No todo es posible de ser reciclado. Hay una teoría muy interesante que desarrolló un francés, Serge Latouche, sobre el decrecimiento. Fue bastante criticado porque le decían que él pretendía que la gente volviera a vivir como en la Edad Media, porque criticaba los centros comerciales al estilo norteamericano, que ahora están en todas partes del mundo, inclusive entre nosotros. Pero él en realidad se refería a tratar de hacer una vida parecida a la que se hacía en los años 60, por supuesto teniendo en cuenta toda la tecnología actual y aprovechando todas las posibilidades que nos da la vida moderna y este siglo XXI. Pero se refería básicamente a disminuir drásticamente el hiperconsumo, porque la publicidad que se hizo después del año 30, cuando fue la crisis en los Estados Unidos, para que la gente consuma, era para justamente evitar la depresión que produjo esa década, que fue tremenda, y hubo un intento, inclusive en los Estados Unidos, de hacer obligatorio lo que se llama la obsolescencia programada de los productos. Por supuesto, esta tendencia no fue por suerte, ¿no? Los congresistas no lo hicieron obligatorio, entonces lo que intentaron es hacerla, digamos, optativa, pero que la gente sea seducida por los productos. Por eso aparece la publicidad y el marketing como algo fundamental para que la gente compre, para que la gente se sienta incentivada a comprar. Entonces lo que ocurrió en los países desarrollados es que la gente trabajaba hasta las 5 o 6 de la tarde, llegaba a su casa, se ponía a ver el televisor, empezaba a ver la publicidad. No olvidemos que en algunos países desarrollados los comercios están abiertos las 24 horas para que la gente pueda inclusive ir a comprar de noche. Entonces uno veía toda esa publicidad y salía a comprar, y el otro día tenía que trabajar más para ver cómo pagaba la tarjeta de crédito con todo lo que había sido comprado, inclusive muchas veces simplemente porque estaba barato o porque le gustaba, pero no era absolutamente necesario. Hay otro estudio interesante que se hizo a nivel sociológico en los Estados Unidos y también en la Unión Europea, que demuestra que la gente no es más feliz por tener más cosas. La gente es feliz teniendo experiencias, viajando, estando con amigos. El nivel de felicidad no aumentó cuando se intentó con publicidad y marketing seducir a partir de la década del 50 a los clientes para que la gente compre, mostrando todos los productos fabulosos para el ama de casa entonces, porque en los años 50 todavía la mujer estaba mucho en la casa. Entonces, para que le insistiera al marido para que le comprara las cosas nuevas, aunque en realidad lo que usaba todavía estaba en buen funcionamiento. Entonces, el tema de la obsolescencia programada, que hacen mucho énfasis en las carreras de marketing para que los productos electrodomésticos duren cada vez menos, es una cuestión que hace que se deterioren mucho los recursos, lo que se llamaban recursos naturales, que hoy se llaman bienes ambientales, y eso evidentemente hay que corregirlo. También lo que se llama la obsolescencia percibida, que tiene que ver con cuestiones parecidas a lo que es la moda. Mucha gente podrá decir, sí, la moda mueve una gran cantidad de dinero y mucha gente tiene trabajo gracias a eso. Es cierto, pero las telas que se utilizan hoy, la mayoría son sintéticas, son derivados del petróleo, cuando son relleno sanitario no se puede, eso no sé, ustedes saben que no se puede degradar. Entonces, cada vez que uno compra un vestido nuevo, lo usa 1 o 2 veces, luego se compra otro, la gente que tiene posibilidades económicas, por supuesto, y permanentemente está consumiendo productos de la moda simplemente porque de un año a otro cambia el largo de la pollera o el tipo de taco de los zapatos o la plataforma o no plataforma, realmente eso es un perjuicio muy grande para el ambiente. Y digo ambiente y no medio ambiente porque medio ambiente está mal dicho, es una tautología, es una repetición. Es un error por partida doble, porque decir medio ambiente es como decir la mitad del ambiente o a su vez en realidad repetir 2 veces lo mismo, porque medio y ambiente es lo mismo. Todo eso vino de un error cuando fue la primera conferencia mundial ambiental en Estocolmo. Una secretaria, y esto es absolutamente real, está documentado, una secretaria de esta reunión en el 72 de Estocolmo, por supuesto no tenía computadora, tenía una máquina de escribir y usó una cantidad de copias de carbónico para hacer un glosario en español para los medios de habla hispana que habían ido a cubrir la reunión.
y buscó, ella hablaba simplemente sueco e inglés, entonces quiso hacer unas traducciones al español, buscó environment, que es la palabra en inglés de ambiente, y aparecía en el diccionario de traducción medio, coma, ambiente. No se sabe si se olvidó la coma o si realmente en las sucesivas copias con carbónico la coma desapareció. La cuestión es que todo el mundo empezó a hablar de medio ambiente, sobre todo en España. Tal es así que usan el adjetivo medioambiental, medio ambiente, pero está mal dicho. Hay que decir ambiente o medio, pero nunca medio ambiente, las dos cosas. Bueno, y hablaba de la obsolescencia programada, para retomar el eje, y de la obsolescencia percibida. Y la tercera cosa que hay que tener en cuenta, que hoy es un eje fundamental de la economía ecológica, es la externalización de costos. Cuando uno va a comprar un producto que normalmente vale, digamos, 20 pesos y lo ve a 5 pesos, esa diferencia de 15 pesos, evidentemente el comercio no está perdiendo dinero, o por lo menos lo está vendiendo al costo. Esos 15 pesos alguien los paga, aunque no lo pague la gente que lo compra, en el lugar que lo compra, que en general es un país desarrollado. Alguna persona lo pagó, por ejemplo, lo pagó la gente que extrajo el material con que fue construido ese artefacto, contaminando su salud y estropeando el ambiente en su país, que posiblemente sea muy lejos. Esto también es parte, como una consecuencia de la globalización. Después eso se manda a armar a otro país donde la mano de obra es muy barata. Por ejemplo, uno compra un celular que tiene coltán. Coltán es un componente de columbita y tantalita, que hace que, sobre todo por la tantalita, que es un superconductor muy importante, uno puede hacer microchips muy pequeños. Por eso los celulares, las computadoras son cada vez más finitas. Eso se extrae mayormente en el Congo, con trabajo esclavo, con trabajo infantil, con mucha mortandad de chicos, con una cantidad de problemas de falta de derechos muy grande. Eso lo compran las grandes empresas tecnológicas y después se arma en algún país como China, por ejemplo, donde la mano de obra es muy barata. Entonces, uno puede comprar un celular que de pronto es un modelo anterior al que está saliendo en este momento por la mitad o la cuarta parte de su precio, pero en realidad los que están pagando esa diferencia son las personas que dejaron su vida o que trabajaron con mano esclava o infantil para que nosotros podamos tener ese artefacto. Entonces, eso es lo que se llama externalización de costos o externalidades. Y eso es otra cosa que también, en mi opinión, habría que corregir si uno realmente quiere que el trabajo sea un trabajo digno y que todo el mundo tenga derecho a su compensación por el trabajo que hace. Irene, yo te estaba escuchando muy atentamente y me parece que lo de la obsolescencia programada y lo de las externalidades son temas fundamentales. Más allá de estos dos temas, vos, si tuvieras que decir problemática ambiental, ambiente en el aula y desde el aula hacia la ciudad, aparte de estos tres temas que nombraste, ¿cuáles serían una, dos o tres palabras que digas de orientación a los docentes para que puedan trabajarlo en clase y a lo mejor vincularlo con los contenidos curriculares, pero que no pueden faltar nunca? Bueno, yo una de las cosas que veo, por ejemplo, cuando uno a veces va invitado a un colegio o una biblioteca con mis libros, qué sé yo, a veces voy a dar charlas a ferias de libros escolares que se hacen en las bibliotecas, es que la mayoría de los docentes, por ejemplo, le ponen al chico que se portó bien esa semana un brazalete verde sobre el delantal blanco de la escuela pública, y ese nene, por ejemplo, se ocupa de que todos los compañeritos no tiren los papeles en el aula durante, digamos, una semana. Después pasa a otro compañero esa tarea. En realidad, por supuesto que no hay que tirar basura ni en el aula, ni en la calle, ni en ningún lado, pero no es lo único preocupante. Parece que, por ejemplo, plantar un arbolito. Tienen la mejor buena voluntad, a veces la escuela tiene espacio, plantan una especie y es una especie exótica. Y eso trae un montón de problemas. A veces es preferible no plantar a plantar una especie exótica. O sea, yo diría que fundamentalmente hay que asesorarse, le falta mucha formación. No es un problema de los maestros, recalco que no es un problema de los docentes, es un problema del sistema que no tienen la suficiente cantidad de contenidos para los docentes para que a su vez los puedan bajar a la escuela adecuadamente hacia los chicos. Por ejemplo, el hecho de plantar especies autóctonas es algo que recién ahora se está conociendo. La ciudad en este momento tiene viveros de autóctonas importantes donde uno gratuitamente puede ir a recolectar plantas. También, por ejemplo, el tema de los cultivos orgánicos. Hay
digamos, cursos para cultivar en forma hidropónica, que es mucho más rendidor, tener sus propios cultivos en muy poco espacio, inclusive en un balcón, no hace falta tener un jardín, que la gente puede hacer de manera gratuita. Lo que pasa es que hay que buscar en la web, interiorizarse, y no basta con que le den una semillita de un árbol exótico y lo planten en la escuela diciendo, bueno, yo planté un árbol. Tiene que ser un árbol autóctono, tiene que ser un árbol que pueda estar en ese lugar, hay que ver las condiciones de ese lugar y si le da sol, si le da sombra, cuáles son las necesidades de esa planta. Porque si no, habitualmente uno planta eso y se olvida, pero después no sabe si la planta exótica trajo algún problema o no. En general lo que pasa con las exóticas es que no tienen sus predadores, o sea, no son parte de la cadena alimentaria como las plantas autóctonas, que tienen sus predadores, sus enfermedades que los controlan. Entonces se vuelven plaga y es muy difícil después controlarlas. Y compiten de manera, digamos, desleal, por decirlo de alguna forma, con las autóctonas, porque las exóticas siempre van a estar en mejores condiciones al no tener predadores, al no tener enfermedades, no tener sus plagas. Entonces, ¿uno qué hace? Normalmente planta un arbolito diciendo, bueno, hice algo por el ambiente, y después resulta que si no es una especie autóctona y no está en el lugar adecuado, no funciona. Entonces, es parte de los docentes actuales, sobre todo de media y de primaria y también de inicial, son en general parte de esta generación de transición, sobre todo los que tienen un poco más de edad y están, digamos, cerca de jubilarse. No digo las chicas jóvenes que recién se reciben, que quizás tuvieron esta formación y tienen muchas inquietudes, pero todavía falta formación ambiental en la gente que tiene esta generación, que es parte de esta generación de transición. Bueno, y entonces te invito y te convoco. Luego de la clase, promediando la clase, en general, cuando escuchan tu videoconferencia, lo que suceden son inquietudes. Sí. ¿Podemos mandarte por mail? Por supuesto, también me pueden llamar por Skype. Perfecto. Podemos hacer a lo mejor... Mi mail es público, tengo una página web que está desactualizada porque mi webmaster es uno de mis hijos. Pero la podemos poner. Sí, licenciado en computación, y bueno, siempre la mamá queda lo último, pero está muy desactualizada, pero por lo menos tienen el contacto, es ireneweiss.com.ar, y mi mail es ireneweiss@gmail.com. Weiss es W-A-I-S. Y es pública y también es el mismo usuario de Skype, Irene Weiss, así que me pueden contactar cuando quieran, en el momento que tengan inquietudes, estoy a disposición. Para profundizar contenidos, y bueno, te transmitimos entonces lo que surja del foro de debate después de escucharte en la videoconferencia. No hay ningún problema, con el mayor de los placeres. Muchas gracias, Irene. Al contrario, gracias a ustedes.